El cuello parietal, como ya les dije, todo comienza de macro a micro. Vamos a primero delimitar el cuello. O sea, tiene un límite superior, un límite inferior. El límite superior tiene que ver con esto. Ya. El límite superior tiene que ver con el rafe mentoniano, tiene que ver con el borde inferior de la mandíbula, que es todo esto, tiene que ver con el ángulo mandibular, o también le llaman gonio, tiene que ver con la línea, no, primero, la apófisis mastoides, que es esto, ay, esto que está acá, esto que está acá. Y la línea gonio-mastoidea es una línea imaginaria, que es así, que une el gonio con el mastoides. Entonces es una línea imaginaria. Vamos a ver la línea nucal superior y este ángulo que ven acá, esta prominencia, esto se llama la protuberancia occipital externa. Límite superior, límite inferior, vamos a ver el manubrio del esternón, que es esto que está acá. Vamos a ver el reborde clavicular, el acromio. Todo esto es la costilla, entonces el acromio es esta parte. Y vamos a ver la línea acromio vertebral. Entonces, C1, 2, 3, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, una de estas es la C7 y la línea es la línea imaginaria que pasa por eso. Entonces, una línea acromio vertebral. Entonces, vamos a ver que vamos de macro a micro de nuevo. Las regiones del cuello. Existe una región anterior. Ay, caramba. Ya. Una región anterior del cuello y una región posterior. No sé cómo quitar esta cosita de acá. Ahí acá, así. Entonces, una región anterior y una región posterior. La región anterior va a tener un cuello parietal y un cuello visceral. Del cuello parietal vamos a ver dos cosas, el cuello parietal lateral y el anterior. El lateral tiene dos triángulos y el anterior uno. Ustedes lo ven tan insignificante, pero esto puede venirte en clínicas y también tu examen de ciencias básicas. Me vino en el examen de ciencias básicas, entonces estudienlo. Eh, la región anterior del cuello como tal, entonces de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, tiene folículos pilosos, inervación sensitiva. En la tejido celular subcutáneo vamos a ver el vasopleling, músculos platisma mioides, vaso superficial. Ah, esto era de los el plato, los vasos y plelin, algo así. Sí, ese era mi memoria. Por eso lo puse acá, músculo platisma mioides, vasos superficiales, plexo cervical superficial y los linfáticos. Entonces comenzamos con el platisma mioides. Entonces, el plato de la mímica. ¿Por qué? Platisma mioides, mímica, porque sirve para la mímica. Así como esta carita triste, van a ver que tiene mucho que ver con la expresión o la depresión de la comisura labial, ¿no? Y este músculo se va a contraer. Entonces, inserción proximal, borde inferior del hueso mandibular, entrecruzan con los músculos cutáneos, llegan a la comisura de los labios, o sea, hasta por acá. Sí, imagínense que es hasta por acá. Inserción distal, se inserta en el tejido subcutáneo de forma subclavicular. Ya vieron que baja de la clavícula. Uy. Depresión de la comisura labial a la contracción y está inervado por el nervio facial. Los vasos superficiales van a ver que existen los dos venas muy importantes, vena yugular anterior, vena yugular externa. Acuérdense siempre de sus siglas. Así le ponen en el hospital también, vena yugular externa. Entonces van a ver su vena yugular anterior, que son estas dos. Dice su origen es en la vena suprayoideas, arriba. Terminan en las venas subclavias, baja. La vena yugular externa está lateral. Forma una astomosis a nivel del cóndilo mandibular, o sea, por acá. Tienen la vena
temporal superficial y une la vena temporal superficial con la vena maxilar interna y termina en la vena subclavia. El plexo cervical superficial es un caos. ¿Por qué? Porque acá tiene el nervio cervical transverso, auricular mayor, occipital mayor, perdón, occipital menor y supraclavicular con sus respectivos, ¿cómo se llama? Cervicales, ¿ok? Mm, mm. Bueno, y acá los músculos del cuello como tal, muy importantes todos. El esternocleidomastoideo como tal es el más importante, digamos así, entre comillas, todos son importantes, pero este es el que más resalta. ¿Por qué? Porque existe lo que es, se me acaba de olvidar, la respiración forzada al momento de una persona que usa los músculos, se llama los músculos eh, forzados para cuando una persona tiene hipoxia o tiene dificultad respiratoria, usa los músculos accesorios, ahí está, se me acaba de olvidar. Músculos accesorios, que es cuando la persona tiene hipoxia o insuficiencia respiratoria y cuando vemos que es muy severo, el cuadro, vamos a ver que el paciente usa los músculos accesorios o usa músculos accesorios, entre ellos el trapecio, esternocleidomastoideo, los intercostales. Entonces, cuando vean que el paciente está usando esos tres músculos, uno de esos tres es porque está usando músculos accesorios y por lo tanto hay una insuficiencia respiratoria grave, ¿no? Entonces, solo para que se... Cuando la persona también tiene asma, los asmáticos usan mucho el esternocleidomastoideo durante la crisis asmática y ese uso de músculos accesorios es signo de gravedad, ¿ok? Severidad. Ya, entonces, primero vamos a ver el esplenio de la cabeza, que está acá. Luego bajamos al elevador de la escápula, que está acá. Luego vamos a ver al escaleno posterior, escaleno medio, escaleno anterior, posterior, medio, anterior. Y al homoideo vientre inferior, que está acá. Y vamos a ver que si hay un vientre inferior, también hay un vientre superior. Vamos a ver que acá está el esternocleidomastoideo con su cabeza esternal. Y como es esternocleido, tiene dos cabezas. Esternal de esterno y clavicular de cleido. ¿Ok? Acá está tonto. Y el famoso trapecio que está atrás. Ujú. Entonces, vamos a ver primero lo que son los triángulos laterales. Esto es pregunta de examen, o sea, se lo tienen que saber. O sea, más que el examen, es pregunta incluso en el hospital te lo hacen, así que ya. ¿De qué está compuesto el triángulo lateral? Así te pregunta el doctor. Tiene sus límites. Primero, esternocleidomastoideo con homoideo vientre inferior y el trapecio. ¿Qué tiene ahí? Acuérdense, vayan de macro a micro. Tiene un triángulo occipital, un triángulo de los escalenos y tiene un triángulo supraclavicular. Entonces, el triángulo occipital tiene lo que es el límite o como límites al trapecio, esternocleidomastoideo y homoideo vientre inferior. Contenido: el spleen en la cabeza, el elevador de la escápula, uy, se me acaba de olvidar, el escaleno posterior, escaleno medio, escaleno anterior y el plexo cervical superficial, importante, el nervio espinal y la arteria cervical transversal superficial. De estos, el más importante o los más importantes son estos. Ok, la arteria cervical transversal superficial. Ya los doctores llega un momento en donde no les importan mucho los músculos como tal, les importa mucho el contenido, o sea, qué arteria pasa por ahí, qué nada. ¿Por qué? Porque imagínate que estás operando o que estás haciendo un procedimiento quirúrgico, te vas a arteria y tocas nervio, entonces, fatal. Triángulo escaleno, el triángulo de los escalenos es todo esto. Límites son el escaleno medio, escaleno anterior y la primera costilla que está abajo. El contenido, el tronco del plexo braquial y la arteria subclavia. Es la más importante, la arteria subclavia.
Mencionar porque esto ya lo saben, ya lo vieron, el triángulo supraescapular, ya saben, van de macro a micro, ¿ok? Límites, ya saben, músculo homoideo vientre inferior, la clavícula, esternocleidomastoideo, cabeza, eh, cleido, de clavícula, y su contenido, el plexo braquial con los troncos del plexo braquial, que ya lo vieron en anatomía 1, y la arteria subclavia con el músculo escaleno anterior. Luego, los triángulos anteriores, acá los dibujé para que los tengan en cuenta. El triángulo anterior dice límites. El triángulo anterior es toda esta cosa gigante. Borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Borde inferior de la mandíbula. Y la línea media del cuello. Triángulos. El contenido, los triángulos. Triángulo submentoniano, triángulo digástrico, triángulo carotidio, que todo el mundo pregunta hasta ahora, preguntan los doctores, y el triángulo muscular. Entonces, teniendo en cuenta eso, el triángulo submentoniano, ya saben, tiene esta forma, estos límites, músculo digástrico vientre anterior, también tienen al hueso yoides, ¿ok? El contenido es el grupo linfonodal y el músculo miloideo. Y el miloideo es como que el fondo, ¿ok? Está ahí al fondo. No hay mucha importancia. Aquí en el triángulo digástrico, importante también, este es importante. El músculo digástrico vientre anterior, músculo digástrico vientre posterior, el borde inferior de la mandíbula, tanto izquierda como derecha. El contenido, importante, la arteria facial, nervio cervical, rama del nervio facial, hipogloso, glándula submaxilar. Importante acá, sobre todo la glándula submaxilar y la arteria facial. Ujú. Luego acá viene lo bueno, que esos hasta ahora preguntan los doctores en el hospital, ya, si no sabes ya. Entonces, tienes que saber esto. Esto es importante. El triángulo carotídeo. ¿Cuáles son sus límites? Músculo digástrico vientre posterior, arriba. Esternocleidomastoideo en la parte anterior, borde anterior. Y el músculo omoideo vientre superior. Contenido, arteria facial, tiroidea superior y carótida interna y externa. Y el más importante, el paquete carotidio, porque está de medial a lateral, vas a encontrar tu arteria carótida común, tu nervio número 10, o también llamado nervio vago, y tu vena yugular interna forma lateral. Nada más. Luego estamos o seguimos con los triángulos anteriores. Tenemos el triángulo muscular, que es como un rombito. ¿Ok? Ahí están los colores, ya lo van a ver. Entonces, triángulo muscular y el rombo de la traqueostomía. El triángulo muscular tiene límites omoideo vientre superior, el esternocleidoideo línea media y el esternocleidomastoideo. Contenido, laringe, tráquea, músculos, el músculo esplenio de la cabeza, tiroideo, y la glándula tiroides. El rombo a la traqueostomía, que es de color morado, vamos a ver al esplenio de la cabeza ioideo y al esplenio de la cabeza tiroideo. Y el contenido es importante, en los anillos traqueales, el istmo de la glándula tiroides. Ujú. Y bueno, eso es en la supraidea. Bueno, ahora vamos a ver lo que es específicamente la región infraioidea. Luego vamos a ver la suprayoidea. La región infraioidea se divide en dos planos. El, los músculos del primer plano, o sea, lo primero que vas a sacar, y los del segundo plano. Los del primer plano, vamos a ver que existen estos. El esternocleidoideo, homoideo vientre superior, homoideo vientre inferior. Del segundo plano vas a ver estos, el músculo esternotiroideo y el tiroideo. Entonces, del primer plano, ya sabes, tu esternocleidomastoideo, por el mismo nombre nomás lo sacas, la inserción proximal, borde inferior del
hueso hioides, y inserción distal está el manubrio esternal y clavícula. El músculo omoideo, inserción proximal, vas a ver a tu borde inferior del cuerpo o del hueso hioides, y distalmente vas a ver al lado de la escotadura coracoidea o borde superior de la escápula. Eso hasta se acuerdan de anato, no, de anato 1. Yo sí me acuerdo de anato 1. Me acuerdo hasta ahora. Eh, Luego vas a ver del segundo plano que está el músculo esternotiroideo y el tiroideo. Como quieras comenzar, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Ya, vamos a comenzar de arriba hacia abajo. El músculo tiroideo tiene una inserción proximal borde inferior del hueso hioides, baja y se ubica en la línea oblicua del cartílago tiroides. Mientras que eso es tiroideo y el otro es el esternotiroideo, en el cual comienza en la línea oblicua, o sea, lo que hemos visto, el cartílago tiroides, y termina en el manubrio esternal. Luego vamos a ver la región suprayoidea. Se divide, perdón, se divide en nuestros músculos. Músculo digástrico, estiloideo, miloideo, genioideo y eugloso. Reminder o mnemotecnia, perdón, digástrico, estilo, milo, geni y yo. Entonces, yo me acordaba de mi. Ya, entonces, el músculo digástrico, vamos a ver que el digástrico tiene un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre anterior dice inserción ventral en la fosita digástrica del borde anterior del hueso mandibular. Menos mal ya vimos esa clase, la clase 5. ¿Se acuerdan la fosita digástrica en la mandíbula que estaba bajito? Ya, ok. Inserción dorsal hasta el tendón intermedio. En el vientre posterior vamos a ver inserción proximal. Y está en la ranura digástrica que está por dentro de la apófisis mastoides. Acá está la apófisis mastoides. Y la inserción dorsal está en el tendón intermedio. Vamos a ver al estilo ioideo. El estilo ioideo tiene una inserción proximal en la apófisis estiloides y que está atrás, y está en la inserción distal del hueso ioides. Luego el miloioideo está inserción proximal en la línea de la mandíbula abajo. ¿Se acuerdan de la línea de la mandíbula? Y yo les decía, aquí se inserta el músculo miloideo. Recuerdos. Inserción proximal y su inserción distal es el hueso ioides. Entonces, eso fue esos dos músculos. Ahora, el genioideo, inserción proximal, la apófisis geni inferior, inserción distal, el borde superior del hueso ioides, entonces proximal, apófisis geni, se acuerdan atrás de la mandíbula, y el borde superior del hueso ioides, que está acá. El iogloso. Gloso siempre acuérdense de lengua, gloso, lengua. Entonces, vamos a ver que su inserción proximal está en la base de la lengua, gloso, y su inserción distal es en el asta mayor del hueso ioides. Entonces, tiene que ver con el ioides, pero ya se tienen que acordar que es el asta mayor, asta mayor. Entonces, ¿dónde está? Dice, músculo gloso, base de la lengua, por acá abajo. Y vamos a ver que tiene el asta mayor del hueso hioides, que es esto. Ya van a ver todo lo que son huesos, huesitos. Este es el famoso hiato hiogloso miloioideo. Su contenido importante. ¿Ok? Detrás de esto, debajo de esto y delante de esto hay un hueco. A ese hueco le llaman hiato. Hiogloso miloioideo. Este contenido es importante, sobre todo el conducto de cuarto. ¿Ok, chicos? Nervio hipogloso, lingual, prolongación anterior de la glándula submaxilar, conducto de Wharton y vena lingual superficial. Y bueno, eso sería todo. El post-test les voy a pasar. Y luego vamos a comenzar con la clase 2. S2.2.